Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar orando a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, venimos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, hoy te damos nuestro corazón, nuestra vida, y te rogamos que nos hables una vez más con tu palabra. Señor Dios, guíanos a toda la verdad con tu Santo Espíritu. Y Señor, mis hermanitos sean edificados. Padre Santo, gracias por cada uno de ellos que van a recibir esta palabra en esta hora y los que escucharán después. Todos están en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Hebreos capítulo 3, desde el verso 1. El título de esta transmisión es Apóstol y Sumo Sacerdote. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 3, 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Como hemos estado viendo, hermanitos amados, desde que comenzó el libro de Hebreos, se trata de demostrar a los hebreos, israelitas, judíos, acerca de la grandeza, superioridad de nuestro Señor Jesús en lo que ellos ya creían, lo que los hebreos ya creían. Y como hemos visto, ellos creían en los ángeles, pues el Señor Jesús es superior a los ángeles. Ahora también en este pasaje va a hablar de que es mayor, es superior a Moisés. En este contexto, hermanitos, nosotros podemos entender, ya que se dirige a los israelitas hebreos, pues tiene que usar el lenguaje y el conocimiento que ellos previamente ya tenían. Para nosotros, hermanitos, cuando se nos predica del Señor Jesucristo, se nos dice que es el Santo Hijo de Dios. Desde ahí, hermanitos, nuestro corazón empieza a palpitar, porque Él da vida, Él es la vida. Y entendemos que hay un Padre, creador de todas las cosas, que ama de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito. Lo aceptamos, lo creemos, y es verdad, hermanitos, considerando que nosotros no somos judíos, somos gentiles, y recibimos la palabra, el Evangelio, y hermanos amados, somos salvos por medio de la gracia, la fe en Cristo Jesús. Pero para hablarle, para convencer a un hebreo, a un israelita, mis hermanitos, ellos ya creían en Dios. Ellos ya le llamaban Hashem, el Eterno, Adonai, Elohim. Todo ello. Ya sabían de la existencia de un Dios. Y como menciona en el libro de Isaías, que fuera de Él no hay quien salve. Y también el mismo Señor, mismo Dios Jehová, decía ahí en Isaías que no hay otra roca, que Él no conoce ninguna, y que no hay fuera de Él nadie más, no hay otro Dios. Y eso es verdad. Cuando se les predica entonces a un israelita acerca pues del Hijo de Dios, incluso desde que vino por primera vez, cómo, hermanitos, batallaron en aceptarle, en creerle. Pero claro que sí, más los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no es como para nosotros cuando se nos predica, a nosotros los gentiles, que como cuando se le predica a un hebreo. Un hebreo sabe que hay un Dios y conoce también Ruach HaKodesh, o sea, al Espíritu Santo. Para nosotros es el Espíritu Santo, el Consolador, mencionado desde Juan capítulo 14 y 16. Entonces, hermanitos, para hablarles o para convencerles y hacerles ver que el Señor Jesús es Hamashiach, es el Santo Hijo de Dios, también había que decirles que Él es más grande que los ángeles y también
más grande que Moisés. Y así, hermanitos, el Espíritu de Dios convencerlos a ellos. Usted sabe entonces que predicarle o evangelizar a un judío, hermanos amados, solo Dios puede tocar y quebrantar su corazón, porque ellos toda la vida han sabido que tienen la verdad, que tienen a Dios, y claro que sí es verdad. Y el Señor Jesús dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, imagínense, es como nosotros, ya estamos muy convencidos, bien convencidos, de que hay un solo Dios, que envió a su Hijo Jesucristo, y nadie nos mueve de allí, porque para nosotros así es, porque así está escrito. Algo similar con los judíos, para convencerlos de que deban de creer en un Salvador. Si ellos dicen: si yo ya creo en el Padre, ya tengo a Hashem, ya tengo al Eterno, ya tengo a Adonai, entonces, ¿por qué habré de creer en alguien más? Uy, sus corazones, hermanitos, tan cerrados y herméticos. Pero sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Una vez le preguntaron al Señor Jesús, ya que lo había rechazado el joven rico, dándose la vuelta y dejándolo ahí, Pedro preguntó: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ya que el Señor Jesús declaró que qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, que un rico se salve. Es cuando hizo la pregunta a Pedro: entonces, ¿quién puede ser salvo? Y respondió el Señor Jesús: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y se refería a que Dios puede salvar al que Él quiere, hermanitos. Y claro, si alguien se arrepiente y cree en Él, Dios puede salvar. Entonces, hermanitos, también nuestros hermanos judíos, un día, dice el libro de Zacarías, la tercera parte de judíos creerán en Él, serán depurados y blanqueados y se salvarán. Y también dice la Escritura, ahí mismo en Zacarías, que mirarán a Él, al que traspasaron, y llorarán. Se refiere a un llanto de arrepentimiento por no haber creído en Él todo este tiempo. Entonces acabarán creyendo. Pero como se les escribe a ellos, pues por eso podemos entender, hermanitos, el contexto. Nuevamente leo el verso 1, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, acuérdense, le habla a judíos. Considerad al apóstol. Ahí, hermanitos, se le llama apóstol. Comienza el libro de Hebreos, bueno, me refiero a comienza, porque los otros no le llaman sumo sacerdote, ni apóstol. Ahora sí, en Hebreos se dice de él que es apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Cristo Jesús. Hermanitos, tal vez para alguno que apenas recién comienza a escuchar la palabra de Dios o estas transmisiones, se le haga algo extraño escuchar que el Señor Jesús es apóstol y que el Señor Jesús es sumo sacerdote, Ha-Kohen Gadol. Y diga uno: ¿cómo? Yo sabía que Él es Hijo de Dios, que Él vino a salvarnos. Es que tiene varios títulos, hermanitos, nuestro Señor Jesús. Desde el Antiguo Testamento se le dan títulos en la profecía mesiánica: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En otra parte, Immanuel, traducido Emanuel, que quiere decir ya en nuestro idioma: Dios está con nosotros, Dios con nosotros, Immanuel. Y hermanos amados, eso en el Antiguo Testamento. También el deseado de las naciones,
el siervo de Jehová, siervo sufriente de Jehová. Y muchos hermanitos lo relacionan con Israel. Pero, hermanos amados, ¿cómo Israel se va a salvar a sí mismo? Habla de un Salvador, un Redentor. Y hermanitos, en el Nuevo Testamento se le conoce como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Verbo hecho carne. Se le conoce, hermanos amados, como Rey de Reyes, Señor de Señores, como Príncipe de Paz. Se le conoce, hermanos amados, como la vid verdadera, como la puerta, como el pastor de las ovejas o el buen pastor. Hermanitos amados, varios títulos. El agua de vida, el pan de vida, el pan que descendió del cielo, el alfa y el omega, principio y fin. Cuántos títulos, hermanos amados. Y bueno, estamos viendo acerca de que aquí se le atribuye ser apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahora dice el verso 2, el cual es fiel al que lo constituyó. Quiere decir, es fiel al Padre. El Padre es el que lo constituyó. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Está haciendo una comparación. Este Jesús es fiel a Dios, como también Moisés lo fue en toda la casa de Dios. Ahí habla de una casa, mis hermanitos. Vemos el contexto para ir comprendiendo más. Verso 3. Porque tanta mayor gloria que Moisés. Fíjese bien, mayor gloria. O sea, es más grande que Moisés. Ya vimos, más grande que los ángeles. Ahora, más grande que Moisés. Es estimado digno nuestro Jesús. Dice, cuánto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Habla de una casa. Habla de que el Señor Jesús hizo esta casa. Y hermanos amados, Moisés no hizo la casa. Moisés cuidó la casa, pero la hizo. 4. Toda la casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios creador de todo. Dios hizo todo, hermanos amados. Ahora dice verso 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. Sí, mis hermanitos, él fue fiel. Fiel administrador, cuidador. Y hablando acerca de Moisés, hermanitos, hay pasajes que mencionan que él cuidaba a Israel, que era profeta, y que como varón profeta, él cuidaba a Israel. Claro que separando de que también un ángel cuidaba a Israel, el ángel de Jehová. El Señor había dicho a través de Moisés que el ángel iría delante de él y que no le fueran rebeldes a ese ángel. Y literalmente era un ser celestial, un ángel. Pero aparte, Moisés era profeta. Y hasta Moisés llegó a profetizar diciendo que Dios levantará un profeta como a mí. A él seguiréis, a él oiréis. Hermanos amados. Entonces, Moisés era profeta. Y ciertamente, hermanitos, los profetas cuidan. Ese es su trabajo. También, hermanitos, claro que dan la palabra de Dios. El Señor, hermanitos, habla a través de los profetas. Sin embargo, hermanitos, los profetas, ellos están también para cuidar. Aparte de portar la palabra, el mensaje, ellos cuidan. Dice, le voy a leer Hechos
7:37. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. A él oiréis. Oh, muy bien, hermanos amados. El Señor decía a través de Moisés que iba a levantar a alguien. Y sí, se refería al Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora vemos, hermanitos, dice, versículo 4, toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Como siervo, él cuidaba, él servía, fue fiel en toda la casa de Dios. Y hermanitos, esto también se puede analizar. Dios dijo que Moisés fue fiel. Sabemos la historia de Moisés. Sin embargo, también sabemos que él no entró a la tierra prometida. Solamente la vio de lejos. Porque un día él se airó y golpeó la peña 2 veces con su vara, cuando solamente había que hablarle. Y el Señor le dijo, pues por cuanto no santificaste mi nombre delante de la congregación, no entrarás. Y hermanitos, sin embargo, no perdió su salvación, tampoco perdió su recompensa, y tampoco perdió ese título, fiel sobre toda la casa de Dios. No entró, hermanitos, a la tierra prometida, sino su sucesor, Josué, hijo de Nun. Y bueno, alguno pensaría o se preguntaría, ¿cómo se le llama fiel si no entró? No entró a la tierra prometida. Bueno, hermanitos, fue algo fuerte. Y a la vez, en él operaba el Señor en grande manera. El poder de Dios, la presencia de Dios estaba sobre él. Claro, el Espíritu Santo, Espíritu de Jehová, Ruach HaKodesh, operaba fuertemente en él, porque para soportar tantos miles de personas durante 40 años, y vemos que no eran los mejores portados, antes bien, hermanitos, él soportó porque Dios estaba con él. Y llegó ese momento que hizo que no entrara a la tierra prometida. Aún así, Dios lo llama fiel. Y es que él fue fiel, hermanitos. Solamente esa instrucción dada por el Señor no la llevó a cabo como debía. Debía de hablarle a la peña, no golpearla. Una vez anterior, también en una peña, el Señor le dijo, golpéala. Y sí la golpeó y salió agua. Pero en esta segunda ocasión, ya no era de golpearle, sino de hablarle. Se ha explicado, hermanitos, aquí en Filadelfia, en el púlpito, que es que la roca, dice la Escritura, era Cristo, que los seguía a donde ellos iban. Y como el Señor Jesucristo es fundamento, es roca, y hasta espiritualmente y físicamente estaba allí con Israel en el desierto. Y claro, siendo peña, esto es un misterio, hermanitos, para el raciocinio humano. ¿Cómo una persona puede ser una roca? Y en el desierto caminan, andan los hijos de Israel 40 años, y donde iban, a donde llegaban, nuevamente se encontraban con la peña. Avanzaban y otra vez la peña, y no era el mismo lugar. Oh, lo que pasa es que esa peña lo seguía, y esa peña era Cristo. Ahora le menciono que la primera vez sí se tuvo que golpear, equivale al sacrificio de Cristo Jesús, pero murió una sola vez y para siempre, dice la Escritura. No había que golpearla 2 veces, no, una sola vez, porque una sola vez murió por nuestros pecados y resucitó. Por eso fue una falta grave el volverla
a golpear. Ya no más. Ahora había que hablar, ya no golpear, porque ya fue golpeada una vez. Ya murió una sola vez por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Bien, entonces hemos visto que así se le llama a Moisés, fiel en toda la casa de Dios. Dice entonces, conecto el verso 5 con el 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. 6. Pero Cristo, o sea, ese pero, contrastando de que Cristo es mejor, pero Cristo como hijo, y no como siervo solamente como Moisés, sino como hijo sobre su casa. Cristo como hijo es fiel sobre su casa. ¿Quién es esa casa? Dice aquí, y esa casa somos nosotros. ¿A quién se refiere ahora? Pues a la iglesia. Moisés trabajó con Israel, Cristo vino a los suyos, Israel, pero los suyos no lo recibieron. Entonces los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nosotros, porque creímos en él y le recibimos. Pero Israel, hermanitos, en esa primera ocasión no lo conoció, pero lo conocerán durante la gran tribulación. Ahora, mis hermanitos, dice entonces el 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firmes hasta el fin la confianza, y el gloriarnos en la esperanza. Mis hermanos amados, entonces nosotros necesitamos firmeza, retener firme, retengamos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, puede equivaler a fe y esperanza. La confianza en el Señor se puede, hermanitos, parafrasear fe con confianza también. Confíe, mi hermanito. Confíe, hermanita. Tenga esperanza. Porque tenemos un sumo sacerdote. Tenemos un Salvador. Y manténgase firme. Retenga firme hasta el fin esa confianza. Hasta el fin. Porque en estos días, hermanitos, cercanos a los últimos tiempos, en sí ya estamos en los últimos tiempos, mis hermanitos, hasta el fin, siga creyendo en el Señor. Pase lo que pase, no se mueva, retenga firme hasta el fin la confianza. Confíe en el Señor. Y sabemos, mis hermanitos, aquí voy a hacer un breve paréntesis muy rápido. Hay un factor negativo, terrible por cierto, que afecta a los hijos de Dios en cuanto a su fe y su confianza, y eso es porque no se ha crecido y no se ha establecido bien la fe en las vidas. Ese factor terrible que afecta la confianza, que no debería de ser así, y ahorita le explico cómo sí debería de ser, ese factor se llama culpa o culpabilidad. La culpa resta confianza. No debería, pero resta. Por ejemplo, una personita que confiaba en Dios, fíjese bien de este orden, una persona que confiaba en Dios y se alegraba diciendo, Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar adelante, Dios me va a salvar, Dios me va a sanar, Dios me va a hacer un milagro. Qué hermosa fe y confianza en el Señor. Pero ese factor llamado culpa, si hiciere algo malo, cometiera un error, pecado o pecados, hermanitos, sin que Dios tenga la culpa, no hay por qué dejar de confiar en Él. Pero ahora parece que está condicionada esa confianza
y la gente ya no confía. No debería, le reitero. Pero, como diciendo, ya no me va a ayudar. ¿Y por qué no? Porque le fallé, dicen algunos. Ya no me va a cumplir. Oye, ¿y por qué no? Porque hice algo malo, dicen las personas. Y ahí, hermanitos, ya no confían en Dios. Y se puede palpar claramente porque hay tristeza en sus vidas. Un cristiano triste, si pudiéramos escudriñar su corazón, cosa que solo Dios puede hacerlo, y encontráramos tristeza y preguntáramos, ¿por qué estás triste? Si no nos respondiera, podríamos discernir, está triste porque perdió su confianza en Dios. Pero no como debería de ser, hermanitos. O sea, me refiero, en lo carnal, una persona pierde confianza en otra cuando esta otra le defrauda, le decepciona, le falla. Es muy normal perderle la confianza. Eso es 100% humano. Pero ¿por qué perderle la confianza a Dios? Es que el criterio carnal, y eso sí es 100% carnal, es esa confianza basada en que si uno es bueno, Dios le responderá. Y si uno no es bueno, entonces Dios no responderá. Entonces, la fe no estaba fundada en Cristo, sino en uno. Como diciendo, si yo me porto bien, si yo le echo ganas, entonces sí, Dios me va a cumplir. Está confiando no en la fidelidad de Dios, sino en la fidelidad de uno. Y como uno no fue fiel, entonces uno piensa, ya Dios no me va a cumplir, ya Dios no me va a ayudar. ¿Por qué? Porque yo ya no soy digno. Entonces, malamente habías confiado en ti, no confiabas en Dios. Si tú confiaras en Dios, sabrías que Él es misericordioso, que Él es fiel y verdadero, y como dice Timoteo, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y eso lo vemos, hermanitos, porque dice aquí, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Debe de haber confianza y esperanza, mis hermanitos, venciendo ese factor que se llama culpa. La culpa hace ver, hace pensar que lo bueno que uno esperaba ya no va a suceder. ¿Que por qué? Porque uno la regó, porque uno erró, porque uno tiene la culpa de que ya no. Hermanitos, necesita conocer a Dios, que Él es fiel y verdadero. Nuestro Señor Jesús es fiel y verdadero. ¿Cree usted que dejará de cumplir su palabra, sus promesas, por culpa de usted? O sea que la fidelidad de Dios depende del hombre, que si el hombre hizo bien o ya no hizo bien, de eso va a depender que Dios sea fiel o no lo sea. No, mis hermanitos, Él es Dios, Él es fiel, Él es santo, Él es maravilloso. Así que, muy bien, veamos este caso más a fondo. Si en verdad, hermanitos, usted carga con una culpa, y esa culpa le acusa y le condena, y de eso toma ventaja el diablo, porque el diablo está como el león rugiente, atento, acechando, buscando a quien devorar, y le acusa más. Muy bien, supongamos que sí hay entonces una culpa en el corazón de alguno, pero esa culpa,
hace pensar entonces que Dios ya no va a cumplir. No, mis hermanitos, esa culpa lo único que hace ver es que usted es carne. Pero escrito está en Primera de Juan: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay abogado, mis hermanos. Entonces, si usted tenía culpa, muy posiblemente se puso triste a partir de esa ocasión. Triste, diciendo: ya no espero nada bueno, porque nada bueno me va a pasar, porque yo le fallé a Dios. O ya no confío en que Dios me vaya a ayudar. ¿Cómo va a ayudar a un pecador como yo? Ya no me va a cumplir. Es más, ¿cómo le voy a pedir si no soy digno de pedirle nada, puesto que le he fallado? Hermanitos, aquí hago otro paréntesis. Conozca a Dios, conozca su palabra. A través de la palabra conocemos el carácter de Dios. ¿Qué carácter? Mis hermanitos, vamos a tener que hacer esta comparación, este contraste entre Dios y el enemigo. En cuanto alguien peca, falla y hay culpa. Muy bien, si falló, si hay culpa, el hombre si tiene la culpa, la mujer si tiene la culpa. Pero ¿cómo va a actuar el enemigo? Lo va a querer separar de Dios basándose en esa culpa, condenándolo, acusándolo, sentenciándolo, reprochándole, señalándole, llenándole de culpa, aplastando y pisoteando su corazón. Eso lo hace el enemigo y eso se llama condenación. El enemigo condena. Pero Dios, que le ama a usted, sino que usted sí tiene culpa, ¿cómo actúa? Le hace ver su error para que se arrepienta. Muchas veces el Espíritu Santo redarguye de pecado porque el cristiano ni cuenta se ha dado que había pecado. Por eso el Espíritu Santo se lo tiene que mostrar. Has fallado, has pecado. Se lo enseña y eso se llama redarguir. Le quebranta su corazón. Ya que le mostró, has pecado, y uno si se arrepiente, el Señor le da palabra. Mira, hijo, yo soy quien borra tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo soy el que quita tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Yo soy el que te perdona. Soy amplio en perdonar. Y voy a arrojar tus pecados a lo más profundo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Y cuanto más con el Señor Jesús, su sangre preciosa lava pecados. Y le va a hacer que usted se levante con su palabra y a través del arrepentimiento y del perdón. El interés de Dios es que usted esté reconciliado con Él. Como dijo en Isaías: venid y estemos a cuentas. Estemos a cuentas. Mis hermanos, mientras el enemigo su interés es aplastarlo y alejarlo de Dios, a través de la culpa, Dios lo quiere tener cerca. Y les hago esta pregunta, me dirijo a los padres de familia, sea papá o sea mamá. ¿No quisiera usted tener cerca a sus hijos? Si son chiquitos, bebecitos, o pues de brazos y empiezan a caminar, y también más grandes, ¿no quisiera usted tenerlos cerca? ¿No los anhela? ¿No los extraña cuando no los ha visto? ¿No quisiera usted correr cuando uno se le extravía? ¿No enloquecería de dolor si sufriera un secuestro de uno de ellos? Es terrible, hermanitos, ese dolor, pero todo a una dirección. Quiere estar con ellos,
quiere que ellos estén con usted, quiere tenerlos cerca. Bueno, así es nuestro Padre. Aunque haya culpa en uno, Él nos quiere tener cerca, porque con amor eterno nos ha amado. Conozca a Dios a través de la palabra, hermanitos. Cuando dice acerca del hijo pródigo que el padre, al verlo a lo lejos, corrió hacia él, ¿qué es eso de verlo a lo lejos? Lo esperaba, porque lo amaba, lo extrañaba y lo quería tener con él. Por eso, él estaba pendiente cuándo va a volver. Es que Dios es amor, es Padre eterno. Así que, mis hermanitos, no pierda la confianza en Dios. Tal vez ya la perdió en usted y eso no hay problema, porque dice la Escritura, maldito el varón que confía en el hombre. Pues no confíe en el hombre, pues. No confíe ni en usted mismo, pero confíe en Dios. No deje de confiar en Dios, porque Él a usted no le ha defraudado en nada, no le ha fallado en nada. Confíe en Él aunque llegue a haber culpa, y la sangre de Cristo le limpia y se va la culpa. Así que dice este verso 6: pero Cristo como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hasta el fin, hermanitos. Confíe en Dios. Si usted dijera, pastor, pero yo sí tengo culpa o tuve culpa y ya no confío ni en mí mismo. Perfecto. Qué bueno que no confíe en usted, pero sí confíe en el Señor Jesucristo. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanitos que recibieron la Escritura. Señor mi Dios, que mis hermanos, mis hermanas confíen hasta el fin, porque tú eres nuestro apóstol, nuestro sumo sacerdote. Señor, guárdalos, defiéndelos de toda condenación del enemigo. Por eso dice tu palabra en Romanos 8, ¿quién condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. Así, mi Señor, líbralos de condenación y nunca dejen de confiar en ti. Mantengan firme esa confianza hasta el fin, Señor mi Dios. Mis hermanitos están en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Le esperamos, si seguimos en la tierra, mañana a la misma hora. Hoy busquen al Señor, hermanitos. Hoy tenemos culto de espera aquí en Ministerios Filadelfia, 20 para las 7. Oremos, busquemos, velemos, oremos, porque el Señor está pronto para venir por la iglesia. Amén.